Y a propósito, Dani Castaño está con este tema y con una voz más que autorizada para contarnos qué puede suceder con esta marcha de hoy. Dani, buen día. Buen día, Karen. Y el tema nos preocupa y mucho. Brasil es un país hermano, ni hablar del Mercosur y las consecuencias de esta crisis que vive el gigante sudamericano. Naturalmente tiene sus coletazos en la República Argentina. Estamos con Pablo Gentili de Claxo, a quien muchos le agradecemos su presencia. Pablo, ¿esto es así? Digo, ¿está tan mal Brasil? ¿Qué lectura hacen ustedes? Sí, por supuesto, buenos días. Primero, creo que el gran problema que enfrenta hoy Brasil es cómo salir de esta crisis. En todas las crisis anteriores hubo una luz al final del túnel, inclusive en este proceso tan complejo que se vivió, que fue la destitución de Dilma Rousseff. Fue un proceso que hoy está siendo severamente cuestionado porque pone en evidencia que algunos de los motivos de la destitución tuvo que ver con frenar las investigaciones sobre corrupción. El gran problema que hay ahora es que al presidente Temer le quedan los días contados, no pueden asumir los que siguen en la línea sucesoria, que son el presidente de la Cámara, el presidente del Senado, tiene que llamarse a una elección indirecta porque eso es lo que impone la Constitución, y son los diputados y senadores que están profundamente cuestionados por la ciudadanía, por la prensa y por todos, porque evidentemente más de la mitad de ellos están procesados o con causas pendientes en la justicia, los que van a elegir un nuevo presidente que evidentemente nacerá comenzará su mandato con poquísima legitimidad y con un enorme trabajo por delante, que es dar continuidad a un proceso de investigación sobre la corrupción que involucra a muchos de los que están en ese Parlamento que lo va a elegir. Algunos piden la elección del presidente directa, pero podría ganar Lula, que también está siendo investigado. Exactamente. El problema es que para tener elecciones directas es fundamental que se haga una reforma de la Constitución, aunque sea una reforma breve. Esto implica una voluntad política que no se sabe si existe hoy en Brasil, por lo menos en el Parlamento, porque la sociedad brasilera sin lugar a dudas lo pide. Pero además de todo esto, el gran problema que hay es que, como vos decías, Lula es el que está primero en las encuestas. Hay una gran presión en los sectores más conservadores de la sociedad brasilera para que se lo condene a Lula. El problema es que también la causa de Lula da Silva, en este contexto de corrupción absolutamente desenfrenada, el caso de Aécio Neves, que fue el candidato contra Dilma Rousseff, ocurrió hace muy pocas semanas, donde Aécio Neves le pide dinero a un empresario, donde la hermana le pide 10 millones de dólares para comprarse un departamento. Pensemos que la hermana de Aécio Neves está presa hoy por haber pedido 10 millones de dólares para comprarse un departamento, y a Lula lo están juzgando por supuestamente tener un departamento que nunca estuvo a su nombre, que cuesta $300.000. Por lo tanto, lo de Lula también pasa a tener un papel mucho menor, de mucho menor relevancia, y huele mucho a proscripción política ante una eventual elección directa. Pablo, con esta crisis Brasil se volvió a estancar, parecía que remontaba a vuelo, pero bueno, esto no está siendo así. Hace un par de días me decía un economista, los brasileños tienen que resolver pronto porque tienen un tremendo déficit fiscal que en cualquier momento les explota. ¿Es tan así? No solo es así, hay un problema adicional, porque este es el problema de la gestión pública, lo del déficit fiscal, pero también tiene un problema de la economía brasileña, que en este contexto de corrupción, todas las grandes sectores de la economía que son muy dinámicos, que son muy competitivos a nivel internacional, se están hundiendo. La industria petrolera con el caso de la Petrobras, la industria de infraestructura con el caso de Brecht, y ahora la industria de la alimentación con el caso de JBS. Por lo tanto, si estas grandes empresas se derrumban junto con sus empresarios corruptos, Brasil va a estar en un serísimo problema económico, y esto también va a impactar en la Argentina. Muchísimas gracias. Bueno, un testimonio autorizado, Pablo Gentili, de la prestigiosa consultora Glaxo, hablándonos de este tema que, como decíamos, en los próximos días seguramente va a desencadenar en una solución, o al menos en un principio de solución justamente para nuestro gigante vecino.